En esta lección, que es la lección número 5, vamos a hablar acerca de reparaciones y superficies. Lo que vamos a estar haciendo aquí es, por ejemplo, vamos a abrir una pieza en la cual vamos a tener que agregar un ángulo de salida en algunas caras, pero sin embargo, como esa es una pieza importada, pues vamos a tener que utilizar, por ejemplo, el comando de eliminar caras para después poder agregar lo que serían esas caras con ángulo con el uso de superficies regladas. Después de trabajar en esa parte, vamos a ver también algunas herramientas de recorte y por último le vamos a dar espesor a una superficie para convertirla en un sólido. Entonces este comando me permite generar un sólido a partir de una superficie, obviamente cuando la superficie se convierta en un conjunto de superficies totalmente cerrado. Vamos a aprender también a invertir la selección. Vamos a crear algunas superficies desconectadas que son complejas. Vamos a crear de manera manual la superficie de bloqueo, o lo que en el taller cuando se realizan los moldes se le llama flash, que me permite centrar la placa superior con la placa inferior. Vamos a seleccionar también bucles de forma parcial y por último vamos a agregar superficies con el comando de recubrir superficie. Entonces el caso de estudio de esta lección va a ser a partir de esta carcasa que tengo ya la pieza modelada. Voy a generar lo que es el núcleo y cavidad. Algo de lo que vemos aquí es que, si ustedes se dan cuenta, en la placa superior pues tengo lo que sería la superficie de bloqueo flash y en la placa inferior también. Ya habíamos hablado anteriormente que esto únicamente me sirve para poder centrar las placas, para que no haya movimiento en el proceso de inyección del material. Entonces es común tenerlas en lo que son los moldes, sobre todo cuando las formas son complejas, como es en este caso de aquí. Entonces voy a desactivar los gráficos Real View y lo que vamos a hacer es abrir lo que sería nuestra pieza para ejemplificar lo que es el caso de estudio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo primero que tengo que verificar, recuerden que es el diagnóstico de la importación. Si yo le doy un clic derecho, puedo correr lo que sería el diagnóstico de la importación y vamos a ver si encuentra alguna cara defectuosa. Esto se hace, decíamos, cuando la pieza no fue modelada en SolidWorks y necesito ver si no tiene algún problema en cuanto a geometría para poder generar el molde. Entonces no hay ningún problema, presiono aceptar. Y lo siguiente que vamos a revisar pues sería, por ejemplo, sus ángulos de salida, ¿no? Entonces, los ángulos de salida de la pieza los puedo verificar con mi comando de análisis de ángulo de salida. Entonces voy a seleccionar esta cara de aquí, me voy a ir a mi parte de herramientas de moldes. Recuerden que ahí tengo disponible este comando. Presiono análisis de ángulo de salida y el valor va a ser de 1 grado. Entonces, las caras amarillas ya decíamos que tienen la necesidad de que se le agregue ese ángulo de salida. Las caras verdes es positivo y las caras rojas sería negativo. Entonces, si se dan cuenta, existen dos caras con un ángulo de 0 grados. Por ejemplo, esta cara verde de acá tiene agregado lo que es el ángulo de salida. Y aquí, como esto es un sólido que fue importado, pues yo no tengo ninguna operación en el árbol de historia disponible para poder hacer este cambio. Sin embargo, yo la podría agregar también con la opción de ángulo de salida. Lo que vamos a revisar aquí en el manual es cómo la agrego si yo elimino estas caras. Es decir, si no hubiera otra opción, pues también podría seleccionar esta cara, mantengo presionado control, selecciono esta otra y lo que voy a hacer es que en mi barra de herramientas de moldes existe un comando que se llama eliminar cara. Ese comando me permite eliminar, aparchar o rellenar. Ya hemos visto en lecciones anteriores para qué sirve cada uno. Únicamente lo que quiero aquí es eliminar. Entonces presiono mi botón de aceptar y bueno, automáticamente eso se convierte en un conjunto de superficies. Ahora lo que yo quiero hacer es agregar una superficie, en este caso reglada, y esa superficie reglada me va a servir para generar lo que serían las tapitas, pero ahora sí ya con el ángulo. Entonces, por lo tanto, lo que yo voy a hacer es buscar mi comando en mi barra de superficie, se llama superficie reglada. Lo voy a seleccionar, va a ser en ángulo con respecto a un vector. Voy a seleccionar como vector o como referencia el plano top. Vean que expandí el árbol de historia y lo estoy seleccionando con un clic izquierdo. Y le voy a decir que quiero que tengan una longitud de 16 milímetros, un ángulo de 2 grados en este caso, que es el ángulo de salida que estábamos revisando. Aquí toco este y este otro. Y si se dan cuenta, pues ahí lo está haciendo, pero lo está haciendo inverso, ¿no? Entonces aquí no hay una forma de decirle que invierta la dirección, más bien hay un lado alternativo. Vuelvo a tocar y ahí lo tendría. Ese lado alternativo es el que me sirve para poder definir hacia dónde quiero que apunten esos 2 grados. Entonces así es como lo quiero. Vamos a hacerlo un poquito más grande, porque ahí no alcanza a cortar, lo voy a hacer de 20 milímetros. Ahí está, a propósito lo estoy haciendo más grande para después generar un recorte, poniendo como límite lo que sería la carcasa del taladro. Presiono mi botón de aceptar y vamos a ver ahí qué me dice. Ok, tiene activa la opción de coser, voy a desactivar. Únicamente le voy a decir que lo voy a cortar, ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora nosotros sería generar esa parte de recortar la superficie. Entonces recuerden que en cuestión de superficies tengo disponible un comando que me permite recortar.
La primera opción que vamos a revisar en esta lección es la parte de estándar. Yo tengo que indicarle una herramienta de recorte. Le voy a decir que la herramienta de recorte pues va a ser toda la carcasa del taladro y le voy a decir que conserve las selecciones. En este caso, todo lo que yo toque se va a estar conservando. Yo quiero dejar esto y quiero dejar esto que se iluminó en color amarillo. Presiono mi botón de aceptar y por lo tanto pues la parte de abajo la estaría eliminando, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es que si yo oculto lo que es esa superficie, pues en la parte interna alcanzo a ver una especie de cascarita y esa cascarita yo no la quiero. Digamos que son superficies que me están sobrando. Entonces lo que yo voy a hacer es un corte, pero ahora con la opción de simultáneo. Es una opción más dentro del mismo comando que utilizamos hace un rato. Vean que hace un rato utilicé recortar superficie, lo que voy a hacer ahora es volver a activarlo y ahora la opción va a ser la de simultáneo. Le voy a decir que las superficies involucradas en el corte van a ser todo lo que es el taladro, esta superficie que acabo de agregar, esta otra también, y voy a dar un clic en la parte de abajo para indicarle que lo que quiero conservar es exactamente lo mismo, es decir, le quiero indicar que lo que voy a conservar serían las tres superficies, esta, la otra que generé y esta otra. Si se dan cuenta, lo que me queda adentro sería la cascarita. Cuando yo con la opción de simultáneo selecciono las mismas superficies, lo que le estoy diciendo al programa es que todo lo que seleccione no se va a cortar, pero todo lo que no seleccione sí lo estaría eliminando. Entonces presiono mi botón de aceptar y de lo que me tengo que dar cuenta es que cuando salga, yo no voy a poder ocultar en esa parte porque ahora esto es una sola superficie, pero ya no existen esas cascaritas que veíamos en la parte interna. Entonces, ahí lo que podemos hacer ahora es que como esto ya es una sola superficie cerrada, de hecho me dice aquí en conjunto de superficies que únicamente existe una, a esto le podemos dar un espesor. En la barra de herramientas de superficies existe un comando que se llama dar espesor. Lo voy a seleccionar, le voy a decir que esta superficie es a la cual quiero darle espesor y me da la opción de darle un espesor o crear un sólido a partir del volumen cerrado, que eso es lo que yo quiero. No quiero hacerlo con un espesor mayor, sino simplemente volverlo sólido. Presiono mi botón de aceptar y si le realizo una vista de sección me voy a dar cuenta que ¿qué? Voy a jalar un poquito la flecha de acá, que esto pues ya no es una superficie, sino se acaba de convertir automáticamente en un sólido. Entonces, ¿hasta qué paso vamos? Voy a regresar con control tab a mi otra pieza para que veamos en qué paso vamos. Vamos en el paso de dar espesor. Después me piden que genere redondeos. Esos redondeos los tengo que generar en lo que sería el nervio. Este nervio de aquí, si se dan cuenta, no tiene redondeos y el de acá de la derecha sí los tiene. Por lo tanto, en el manual me piden que realice redondeos de .762 milímetros, obviamente un redondeo de tamaño constante. Selecciono .762 mm, doy un enter y le voy a decir que seleccione esta arista, que seleccione la arista de acá abajo, automáticamente me hace la propagación. Ahora le voy a decir que va a ser acá, automáticamente lo hace, y esta otra para terminar, y ahí estaría ya redondeando lo que sería mi pieza. Entonces, ahí únicamente todo este trabajo que hicimos fue para generar lo que son los ángulos de salida en las caras en donde los requería. Recuerden que me las marcaba con un color amarillo. Ahora lo siguiente que nosotros debemos realizar es ya empezar con el trabajo para la creación de el núcleo de cavidad. Por lo tanto, me piden que esta pieza va a tener un factor de expansión del 5%. Entonces, en mi barra de herramientas de moldes voy a seleccionar mi comando de escala y le voy a dar un factor de expansión del 5%. Por el centro de gravedad la escala va a ser uniforme y nosotros tenemos que ver cómo crece o cómo cambia un poco su tamaño. Entonces ahí automáticamente creció. Entonces vamos a regresarnos con control tab a la pieza terminada para ver qué sería lo que seguiría. Miren, ahí se me está yendo un corte. Estamos haciendo un corte en la parte de enfrente para generar este pedacito irregular que se ve en esta parte. Entonces nos falta esa operación, no hay ningún problema. Me voy a regresar un nivel arriba y para esa operación nos piden que creemos un plano paralelo al plano right y que esté separado 180 milímetros adelante de él. Entonces con control y clic izquierdo sin soltar, lo que estoy haciendo es generando ese plano a la distancia que me están indicando, 180 milímetros. Ahora que lo acabo de crear, voy a dar un clic derecho para generar lo que es un croquis. Ahí ya lo tengo. Esta arista va a ser la arista base que yo necesito para convertir entidades. Entonces selecciono esta arista, presiono mi botón de convertir entidades y voy a jalar un poquito los puntos finales del arco hacia la parte de arriba, solo para que no me queden coincidentes en esta parte. Ahora presiono la tecla L, voy a trazar una línea con cierto valor de ángulo, otra línea de este lado también con cierto valor de ángulo, ahí ya termina. Después trazo una línea constructiva, esa línea constructiva la trazo completamente vertical. Ahí ya lo tengo, le voy a dar un valor de ángulo de 5 grados. Las dos líneas pues van a ser iguales. Esta línea y esta línea la selecciono con control y clic y les digo que van a ser iguales. Y voy a cerrar el perfil para poder cortar. Ahí lo estoy cerrando, voy a tener una distancia en forma horizontal de
33 milímetros y voy a alinear el punto medio de esta línea con la línea constructiva que tracé. Por lo tanto, le doy clic derecho a la línea horizontal, activo la opción de seleccionar el punto medio, mantengo presionado control, selecciono la línea constructiva y ahí los hago coincidentes. Entonces vamos a alinear los puntos nada más, este punto y este punto van a ser horizontales. Y por último le voy a decir que esta línea y el arco van a ser tangentes y automáticamente queda ya completamente definido. Entonces esto lo voy a cortar, me paso a operaciones, selecciono mi comando de extruir corte, va a ser un valor de 25 milímetros y ese corte es lo que me va a generar la pequeña cara plano cascarita que veíamos en el producto terminado o en el ejemplo terminado. Entonces ahí ya lo tengo, voy a jalar, el factor de escala es del 1.05, pero después de esa operación, ahí también ya está terminado, con control tab me regreso y pues vamos a continuar el proceso de ¿qué? De creación de la línea de separación. Después vendrían las superficies desconectadas y la superficie de separación. Entonces control tab para regresar, voy a mi barra de herramientas de moldes y selecciono la parte de línea de separación. Tengo que darle definir un plano, una cara plana. Ahí está, ya voy a análisis de ángulo de salida, me lo está marcando hacia la parte inferior, vamos a invertirlo. Voy nuevamente a análisis de ángulo de salida y bueno, obviamente cambia el color, ¿no? Pero si se dan cuenta, todo el conjunto de líneas o el bucle que me está marcando como un conjunto de aristas en color morado me define lo que sería, lo que estaría en una placa, y en la otra, gracias a la geometría de la pieza, pues no tengo ningún problema, ¿no? Los ángulos, la parte verde me indica que es positivo y la parte roja que es negativo, por lo tanto una parte estaría en la placa y la otra parte de color rojo estaría en la placa inferior. Una en el núcleo y otra en la cavidad, ahí únicamente tengo que presionar mi botón de aceptar. Okay. Después lo siguiente que vamos a hacer es generar las superficies desconectadas. Entonces activo mi comando de superficies desconectadas. Recuerden que esto lo que hace es que en todos los lugares donde yo tenga ranuras o barrenos, pues el programa automáticamente tiene que generar en el núcleo o en la cavidad un sobrematerial para que en la pieza final, cuando inyectemos el material, pues me quede con esas ranuras. Automáticamente me reconoce todos los barrenos sin problema, únicamente presiono el botón de aceptar y pues ahí tendría ya terminadas mis superficies desconectadas. Ahora, lo que tendríamos que hacer sería crear las superficies de separación, que serían a partir de ¿qué? Pues de la línea de separación, ¿no? Entonces, activo superficies de separación, automáticamente me toma la línea de separación. La opción que voy a tomar es perpendicular al desmoldeo, el valor es de 5 milímetros. Recuerden que la parte de abajo en el suavizamiento pues es cómo quedaría lo que sería el radio de la herramienta, ¿no? Entonces, obviamente aquí me está manejando cierto valor. No podría terminar en esquina, es muy poco usada esta opción, sería la parte suave y el valor me lo da de acuerdo a la equidistancia, ¿no? En este caso es 5 y el radio de redondeo sería de 3.25. Ahora lo que vamos a hacer es presionar el botón de aceptar y ahí tendría ya mi superficie de separación. Entonces, como esta forma es muy compleja, si ustedes quisieran crear lo que sería, por ejemplo, ya el núcleo cavidad, pues tendrían que seguir toda esta superficie de separación, ¿no? Recuerden que el croquis para el núcleo cavidad, la placa debe estar dentro de los límites de la superficie de separación. Pero si nosotros quisiéramos que esto tuviera una superficie de bloqueo, es decir, un flash, es poco probable que el programa lo pueda hacer de manera automática. Cuando las piezas son complejas, somos nosotros quienes tenemos que crear lo que sería con un conjunto de superficies mi flash o mi superficie de bloqueo. Por lo tanto, ese sería el siguiente paso. Me regreso al terminado y si nos damos cuenta, lo que están haciendo ahora es generar una superficie reglada. Esa superficie reglada vamos a ver con qué valor se está generando y en dónde se está haciendo. Estoy editando la operación para revisarlo. La superficie reglada tiene un ángulo de 5 grados, una proyección de 16 milímetros con respecto al vector. El vector que están considerando sería el plano top y todo lo que están seleccionando son todas las aristas en color morada, a excepción de esta parte donde están los huecos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Cierro esta parte con control tab. Después de que salga me regreso a lo que sería mi ejemplo y lo que vamos a hacer ahora sería generar esa superficie reglada. Dijimos es un ángulo con respecto al vector. Voy a definir el plano top. El valor aquí va a ser de 5 grados. Y lo que vamos a hacer es empezar a seleccionar el conjunto de aristas que me define eso. Que en este caso sería esta. La dirección es invertida. Ahí está ya. Continúo seleccionando. Ahí no tengo las ventajas, por ejemplo, del bucle de selección, ¿no? Si tendría que ir arista por arista seleccionando. Y dijimos que íbamos a omitir la parte en donde se encontraban los huecos, ¿no? Esta sería la última parte y me brincaría a continuar en donde acabo de dar clic. Entonces voy a continuar seleccionando todas las aristas hasta que termine con lo que sería
en la forma de la carcasa del taladro, ¿no? Obviamente me voy a brincar otra vez en esta parte cuando lleguemos. Voy a darle un clic aquí, sería la última, ahí está ya, me brinco lo que sería la ranura y continúo, ¿no? Entonces, ¿por qué me la estoy brincando? Porque estas las vamos a tener que tapar, ¿no? Para poder taparlas, pues voy a tener que utilizar algunas otras técnicas de modelado de superficies manual, como por ejemplo la opción de recubrir superficie, de rellenar superficie, de recortar. Ahorita la vamos a hacer. Entonces continúo seleccionando las aristas, me sigue presentando lo que es la vista preliminar, y si se dan cuenta lo que estoy haciendo es una superficie de bloqueo, o lo que al inicio de la lección decíamos que comúnmente en el taller le llaman flash, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Para centrar una placa con la otra, es decir, el núcleo con la cavidad o la placa superior con la placa inferior, como ustedes quieran llamarle. Al final de cuentas el concepto es el mismo. Ahí voy a dar otro clic, prácticamente ya estoy terminando, y cuando me muestre la vista preliminar, ahí estoy, ¿no? Eso era lo que yo quería, presiono mi botón de aceptar y ahí lo tengo. Ahora tengo que cerrar todo esto de aquí, no puedo dejarlo descubierto, sin embargo voy a tener que utilizar algunos otros comandos de superficies como la opción de recubrir. Entonces para recubrir voy a tocar esta arista de aquí, ahí me está leyendo una superficie, toco la arista, toco la otra arista casi en el mismo lugar, me da la vista preliminar, presiono aceptar, y lo mismo voy a hacer con todos los huecos. Entonces activo mi comando de recubrir superficie, selecciono esta arista, la otra casi en el mismo lugar, ahí me carga una superficie que no va, le di clic derecho, eliminar, y ahora sí me muestra la vista preliminar. Nuevamente recubrir superficie, selecciono esta arista, esta otra, elimino esta superficie que la está cargando y ahí presiono el botón de aceptar. Entonces, pues si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es intentar tapar, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es generar una superficie con el comando de extender superficie. Por ejemplo, esta lista de aquí la voy a seleccionar y me voy a ir a mi barra de herramientas de superficies con la opción de extender superficie. Vamos a decirle que queremos un valor de 37, que sea la misma superficie. Si se dan cuenta, ahí ya están chocando, podría cortarlas, presiono aceptar. Y lo mismo tendría que hacer para las demás, tal vez con un valor más pequeño, ¿no? El valor que me sugieren que utilice en este caso para extender en estas que son menos altas va a ser de 24 milímetros, ahí presiono aceptar. Y lo mismo utilizaría para la última de aquí. Voy a la parte de extender superficie, 24, ya tenía ahí el valor, presiono aceptar. Y ahora lo que tenemos que hacer es recortarlas. ¿Por qué? Porque obviamente esto que está sobrando es lo único que no quiero. Entonces con control tab me regreso, ahí ya creé lo que sería las superficies. Y la última parte que me faltaría sería generar lo que es el corte. Se puede hacer con una sola operación de corte simultáneo. Recuerden que el corte simultáneo ya lo estuvimos utilizando aquí. Lo que vamos a indicarle es que yo en corte simultáneo lo selecciono de la parte de recortar superficies simultáneo. ¿Qué superficies están involucradas? Pues estarían involucradas ¿cuáles? Las tres que acabo de crear, que serían las extensiones. Estaría involucrada también ¿cuál? Pues estaría involucrada mi superficie de separación. Y le voy a decir que lo que quiero involucrar también, me dice, ¿qué es lo que vas a conservar? Pues quiero conservar esta parte de aquí, quiero conservar esta parte de aquí, quiero conservar esta parte de aquí y también quiero conservar esta parte de aquí. Entonces estoy cargando las mismas, presiono aceptar y vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Eso era lo que yo quería, ¿no? Automáticamente me está generando la unión de la superficie sin problema y quitando los pedacitos que estaban sobrando. Entonces con control tab regreso. Después están generando una operación de coser. Esa operación de coser, pues obviamente todas las superficies que realicé, que serían todas estas superficies de aquí, las voy a coser para formar una sola superficie. Entonces esa superficie vamos a generarla con el comando de coser a partir de este conjunto de superficies que creamos. Me regreso, voy a la parte de coser superficie y bueno, ahí elimino y le voy a decir que yo quiero que esta superficie y esta otra superficie. Vamos a hacerlo con otra opción, déjenme ver cuáles serían. A ver, ahí en conjunto de superficies, pues sí, al final de cuentas las puedo seleccionar con Shift, serían todas estas. Le voy a decir que lo que quiero es coser, presiono mi botón de aceptar y ahí tendré que dejarme volver esto una sola superficie. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso, voy a regresar a lo que es mi pieza terminada, después de coserlo, sería generar un plano. Este plano vamos a ver a dónde se encuentra y a partir de qué referencia lo están generando. A partir del plano top está 12.5 milímetros hacia abajo. Recuerden que este plano me sirve únicamente para que yo defina el origen de mis placas. Entonces ahí quieren que esté un poquito más abajo, 12.5 a partir del plano top. Entonces regreso
ahorita que salga, que me permita salir de lo que es la edición del plano, voy a regresar con Control Tab a lo que es la pieza que yo estaba trabajando, voy a ubicar el plano top, mantengo presionado Control y clic izquierdo, arrastro y el valor de equidistancia sería de 12.5. Okay, ahí ya lo tengo. Y ese plano seguramente es el que están utilizando para generar lo que sería algún croquis o alguna superficie plana. Así es, me piden que cree un croquis, vamos a ver ese croquis de qué valor va a ser. Voy a ir algunas hojas adelante en lo que es el manual, por ejemplo en la 170, un poquito más atrás, vamos a regresar a la 160. Ahí está, eso es lo que queremos, vamos a croquisar. En este caso ese cuadrado y definir las distancias que me están marcando aquí. Entonces me regreso con Control Tab y lo que voy a hacer pues obviamente en este plano es abrir un croquis nuevo. Voy a seleccionar mi herramienta de rectángulo de centro, tratando de que, o más bien cuidando de que no se anide en ningún lugar, y ahí voy a empezar a dar las distancias de separación que me piden. Entonces todas son a partir de que de la esquina de las superficies, ¿no? Aquí y aquí me están pidiendo un valor de 25 milímetros, le voy a dar doble clic. Déjenme ver por qué no me deja seleccionarlo, voy a cambiar el estilo de visualización, algunas veces es eso. Vamos a ver exactamente de qué punto lo están marcando, ¿no? Entonces, en la parte superior serían los 25 milímetros. Voy a tocar, vamos a decir que es de aquí, aquí, un valor de 25 milímetros. Después vendríamos con que en la parte inferior también tenemos un valor de ¿qué? Bueno, lo vamos a hacer desde este punto, que no me deja tocar aquí. Voy a seleccionar, vamos a decirle que ahí se quede, déjenme darle un clic, ahí está. Y el valor, pasa que ahí no estoy seleccionando bien la referencia, vamos a tratar de acotar, perdón, los de la derecha. Déjenme ver aquí, me regreso un poquito a lo que es el manual y los 25 milímetros serían de aquí también. Voy a cambiar otra vez el estilo de visualización y vamos a tratar de acotar de aquí a aquí el valor de los 25 milímetros, ahí está ya. Después voy a tratar de acotar de este punto a este punto los 25 milímetros y por último tengo de qué lado, más o menos de la tangente, ¿no? Sería de este punto a lo que es la línea de la izquierda también tengo los 25 milímetros. Entonces con Control Tab me voy a regresar para ver lo que hacen. Después generan un comando de superficie plana, lo voy a editar para ver cómo queda. Ese comando de superficie plana únicamente es crearla a partir del croquis y pues obviamente me va a quedar un poquito arriba, ¿no? Me está partiendo esa parte. Entonces lo que yo voy a hacer es generar la superficie plana. Con Control Tab me regreso. Ahí ya tengo el croquis, únicamente me voy a mi barra de herramientas de superficie, presiono el botón de superficie plana, me está quedando arriba como se veía, presiono aceptar y pues ahí tendría esta parte. Entonces, si yo me regreso a lo que es el archivo terminado, me voy a dar cuenta, voy a generar la parte de acá arriba, pues que el resultado que yo tengo es el mismo aquí en este paso que el que yo tengo actualmente en lo que es mi pieza. Después viene una operación de corte. En esa operación de corte vamos a ver qué es lo que están involucrando. Le están diciendo que quieren un corte simultáneo, que quieren la superficie plana y la superficie cosida, y después le dice que quiere eliminar las selecciones. Entonces, ¿qué sería lo que estamos eliminando? Lo de la parte de adentro, ¿no? Ahí presiono mi botón de aceptar y me quedaría, déjenme ver porque ahí lo único que están haciendo es ocultarla. Miren, el conjunto de superficie ahí está ocultada, a final de cuentas me tiene que quedar de esta manera, ahí se ve ya. Entonces lo que yo voy a hacer es regresarme y vamos a ir a mi parte de recortar superficie. Le voy a decir que es simultáneo, que lo que quiero involucrar en el corte sería mi superficie plana, sería la superficie cosida en este caso. En este caso quiero eliminar las selecciones y le voy a decir que lo que quiero eliminar en este caso sería lo de la parte de adentro, pero también quiero en este caso, ahí está ya la superficie plana seleccionada. Bueno, en este caso ya no debería haber problema, voy a presionar mi botón de aceptar para salir y a final de cuentas pues ese es el resultado, ¿no? Ahí ya lo tengo, eso era lo que yo estaba buscando y lo que me faltaría sería con Control Tab regresar para indicar que quiero generar lo que sería el comando ya de núcleo cavidad. Entonces vamos a ver qué valores son los que me están pidiendo también para lo que es el núcleo cavidad. Ahí está un sketch 3 dentro de él. Me voy a regresar un poquito al manual para verlo al final ya. Nada más, son 12.5 de equidistancia para todos lados.
en la superficie plana como se muestra. Entonces con control tab regreso, me voy a herramientas de moldes, activo mi comando de núcleo cavidad, selecciono esta cara y voy a trazar otra vez un cuadrado y darle las distancias que me piden, ¿no? En este caso me está diciendo que de aquí a aquí va a tener un valor de 12.5, de aquí a este punto el valor va a ser también 12.5, en la arista de la parte superior a la línea superior va a ser 12.5 y únicamente me falta el de la izquierda, ¿no? Vamos a tomar el mismo punto de hace un rato para definir ese valor. Tengo 12.5, ahí está ya, y salgo, ¿no? Entonces ahí al presionar la paloma morada me indica o me lleva directamente a que yo le diga cuáles serían, ¿qué cosa? Pues el tamaño de mis placas, ¿no? Entonces voy a regresar aquí, voy a decirle que el tamaño de mis placas es de 75 y de 50, voy a llevarlo a la parte de 75 en la parte superior y 50, y en la superficie de separación, pues la superficie de separación aquí le tengo que indicar cuál es. ¿Por qué? Porque no está cargando nada. Entonces la superficie de separación, a final de cuentas, déjenme seleccionarla de aquí, déjenme ver cuál es. Voy a jalar un poco hacia la derecha porque ahí me está leyendo. La superficie de separación sería la que me faltaría, pues debe ser esta, superficie coser, esa debe ser la superficie de separación, y ahí presionamos el botón de aceptar. Entonces si algo no saliera bien o me dice que la superficie de separación debe ser mayor a los límites del croquis, ahí me está quedando dentro, déjenme ver entonces qué está pasando. Me voy a regresar con control tab al terminado, y ahí cuántos conjuntos de superficies tienen. En realidad tienen esta parte de aquí. Voy a regresarme hasta antes de la herramienta de, aquí está, de núcleo cavidad, para revisar cómo están las superficies. Ahí le pongo el botón de mostrar, ahí le pongo el botón de mostrar, y me faltaría esta superficie. Entonces al momento de realizar lo que es el núcleo cavidad, vamos a ver cuáles me está tomando como superficies de núcleo, cavidad y superficie de separación. Entonces voy a ver la superficie 1, me la está tomando como la desconectada en núcleo, después sería la 1, 2 como la cavidad, que es la parte de adentro, y la 3 como la superficie de corte 4. Entonces me voy a regresar, vamos a ver cómo lo tenemos estructurado nosotros. Con control tab me regreso a lo que es mi pieza, ahí ya lo tengo y voy a empezar a revisar porque la superficie de recorte la tengo ahí lista. Pero déjenme ver, porque aquí tengo una especie de cascarita. Entonces esa cascarita después del corte no la debería tener disponible en esta parte. Me regreso, voy a jalar lo que es mi árbol de historia hacia la parte superior. Ahí lo vamos a jalar y vamos a ver cómo me queda, ¿no? No, pues a final de cuentas esa cascarita no la debo tener ahí disponible. Entonces vamos a ver, ahí me está diciendo eliminar las selecciones, y esa cascarita de aquí pues también la tengo que eliminar. Entonces por lo tanto voy a cerrarla, me regreso con control tab a lo que es mi pieza y voy a editar la operación de corte. Entonces me voy a editar la operación y voy a seleccionar qué es lo que me está faltando eliminar. Esta parte de aquí también la tengo que eliminar, me tiene que quedar, ahora sí ya me está quedando con la forma que yo quiero. Vamos a ver en el árbol de historia cuántas superficies tengo. Ahí ya me las está ordenando, todas estas las puedo coser si quiero en una sola. Ahí vean que la estoy seleccionando, voy a irme a mi barra de herramientas de superficie, activo mi comando de coser, y todo esto me debe quedar, o lo puedo agrupar o tratar de agrupar en una sola superficie. Ahora ya tengo el croquis realizado, lo voy a bajar, únicamente le di otro lugar en el árbol de historia. Lo que voy a hacer es irme a la parte de núcleo cavidad, regreso a mi barra de herramientas de moldes, activo núcleo cavidad, y ahí vamos a definir qué es lo que quiero. Entonces bueno, no me lo está cargando de manera automática, pero sin embargo yo lo puedo seleccionar, ¿no? Mi superficie de separación, en este caso vamos a ir a conjuntos de superficies. Mi superficie de separación sería el recorte y el núcleo sería la superficie coser. Entonces vamos a ver, déjenme ver, voy a eliminar la parte de coser, parece ser que ahí ya las podría darle el orden automáticamente. Ahí lo estoy eliminando,
Y después de que termine el programa voy a seleccionar nuevamente lo que es el croquis, me voy a núcleo y cavidad. Por último faltaría mi superficie de separación, que en este caso sería la de recorte. Voy a seleccionarla, donde quedó mi superficie de recorte, ahí está ya. Ahí automáticamente las está ordenando el programa. Vamos a ver si ya no tiene ningún problema. Entonces ahí presioné el botón de aceptar y vamos a ver qué alerta es la que nos manda, ¿no? Ahí a final de cuentas, pues si se dan cuenta ya no hubo ningún problema. Voy a presionar mi botón de ocultar y ahí voy a generar una vista explosionada. Recuerden que esto, a pesar de que no es un ensamble, el programa nos da la oportunidad de generar la vista explosionada. Entonces toco mi placa superior, toco la placa inferior, voy a arrastrar la placa inferior en este caso, ahí está seleccionada. Tengo que hacerlo de lo que son las flechas, presiono el botón de aceptar y ahí ya tendría terminado lo que sería el molde, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cuando las superficies son complejas, tal vez sea yo quien tenga que generar las superficies de bloqueo, pero al final de cuentas se puede generar con algunas técnicas de superficies manuales y lo último que vimos pues ya fue lo que habíamos estado generando anteriormente. Entonces, con esto termina este caso de estudio. Recuerden enviar los ejercicios al correo que cada uno de sus instructores les haya proporcionado. Por mi parte sería todo. Gracias.